Jesucristo, el Señor les bendiga, amadas almas del Señor. Continuamos con estos estudios. El día de hoy vamos a ver lo que es el canon palestinense o canon hebreo y el canon alejandrino o también el canon griego. Estos son para el Antiguo Testamento. Vamos a aprender el porqué, a ver las diferencias del por qué las Biblias tienen diferentes libros en el Antiguo Testamento. No se le olvide visitar nuestro canal Honrando a Jesucristo. Visite nuestras páginas en Facebook, Honrando a Jesucristo, el único Salvador de alma, y Arrepentidos y creer en el Evangelio Marcos 1:15. Dele like y suscríbase, por favor, si este material le es de su agrado. Comenzamos. Significado de la palabra canon. La palabra canon se deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara, o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Por extensión, pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. El canon alejandrío es el primer canon desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento, comúnmente llamado Septuaginta o la Biblia de los 70, y generalmente abreviado simplemente por las letras LXX o es el número 70, que fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que las posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj, o comúnmente llamada Biblia hebrea. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos en sus originales hebreos y arameos al griego, es decir, tomaron los escritos originales del hebreo y arameo, lo tradujeron al griego. Su traducción inició en el siglo III a.C. y concluyó a finales del siglo II a.C. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo o más allá de Judea, es decir, el pueblo que estaba esparcido, el pueblo de Israel que estaba esparcido, utilizaban esa Biblia, la Biblia griega, porque era su idioma nativo y no era el hebreo. El idioma hebreo era de los nacidos en Israel, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega. Junto con el Tanaj, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no viene del Tanaj, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Eso lo vamos a ver más adelante. El canon alejandrino o el canon griego. Cuando en el año 382 de nuestra era se forma el canon que más tarde sería conocido como la Biblia, para la formación del Antiguo Testamento se usa casi la totalidad de la Septuaginta, o la Biblia de los 70, pero excluyendo algunos libros por consejo de Jerónimo, su traductor, entre los cuales están los libros tercero y cuarto de los Macabeos, el libro tercero y cuarto de Esdras, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y el segundo, tercero y cuarto de Baruch. Este es el canon que rige hasta hoy en la Iglesia Católica, es decir, el canon alejandrino, el canon griego es el que rige hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, en las Biblias católicas, hablando del Antiguo Testamento. Ahora pasamos a ver el canon palestinense o el canon hebreo. La mayor parte de la Biblia judía o Tanaj se escribió en hebreo, excepto algunas páginas que se escribieron en arameo. El canon hebreo en la lista de los libros bíblicos hebreos inspirados, según quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II de nuestra era, por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían formado una escuela en Yamni, aunque no existen pruebas literarias o arqueológicas de esta escuela. A estos libros se les conoce como protocanónicos o Tanaj y se clasifican de la siguiente manera. Primero la ley o la ley de Moisés, ellos lo conocen como Torah, los Nebim, que son los profetas, Ketubim, los escritos, que comienzan en el libro de los Salmos. Este canon significó el rechazo de algunos libros que pasaron a conocerse como deuterocanónicos. Más adelante vamos a explicar este término deuterocanónicos. Ya hicimos el estudio de los libros apócrifos, llamados así en la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro del 1602,
y después vamos a pasar a ver este término y cómo se conocen las Biblias católicas, que así son los que utilizan. Que un grupo de maestros judíos, alejandrinos, es decir, de Egipto, había incluido en el canon de Alejandría o Septuaginta en el siglo II a.C. La forma deuterocanónico significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa de primer canon. Hoy se sabe que el primer canon en orden cronológico fue el de Alejandría, por lo que estos dos términos han caído en desuso. El canon del Antiguo Testamento protestante fue estipulado por Martín Lutero en el siglo XVI. Aunque en un primer momento Lutero pensó en excluir también algunos libros del Nuevo Testamento, finalmente optó por aplicar el canon hebreo a la traducción latina de la Biblia, excluyendo así un total de 7 libros del Antiguo Testamento. Así el Antiguo Testamento protestante quedó en gran parte idéntico a la Biblia hebrea o Tanaj. Esto lo vamos a ver más adelante. Las diferencias entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento protestante son pequeñas y tiene que ver tan solo con la disposición y el número de los libros. Por ejemplo, mientras que en la Biblia hebrea considera un libro de Reyes como texto único, el Antiguo Testamento protestante lo divide en 2 libros. De forma similar, Esdras y Nehemías se consideran en un solo libro en la Biblia hebrea. Las diferencias entre la Biblia hebrea y otras versiones del Antiguo Testamento, como el Pentateuco samaritano, los cánones sirio o griego, son mayores. La mayoría de estos cánones incluyen libros e incluso secciones de libros que los otros no poseen. A la izquierda vemos cómo se conforma el canon del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea y la judía. Se divide en 3 partes, que es la ley de Moisés. En azul tenemos los profetas y en color café claro los salmos. Aquí vemos, nótese cómo los profetas, por ejemplo, aquí en el libro de Josué o los jueces, está dividido en 2, mas sin embargo en la Biblia hebrea es un solo libro. Vemos el libro de 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes. En la Biblia judía está solamente concentrado en un solo libro y así sucesivamente. Para ellos utilizan un total de 22 libros. Después pasamos a ver las Biblias cristianas o evangélicas y vemos que esta tiene 39 libros, que son exactamente los mismos libros que las Biblias hebreas, mas sin embargo estos están mayormente divididos, como lo vemos aquí en estos ejemplos, y están en otro orden. El orden correcto es el orden de las Biblias hebreas, pero ahorita lo vamos a ver. El contenido de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias católicas es igual al de las Biblias cristianas, solo que le agregaron 7 libros, los que están marcados en amarillo. Esas son las 7 diferencias. Estos libros, la diferencia es que estos libros fueron escritos en griego y todos los demás fueron inspirados en hebreo. Ahorita vamos a pasar a ver ese detalle. El orden correcto de los libros los da el mismo Señor Jesucristo. Y en Lucas 24:44, y está hablando del mismo Señor Jesucristo, y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nótese que el orden que Él utiliza es exactamente igual al de las Biblias hebreas. Están escritas de mí en la ley de Moisés, en color verde, en los profetas, color azul, y en los salmos. Ese es el orden correcto y la cantidad de libros correcto que el mismo Señor Jesucristo señala, basándonos en la Sagrada Escritura. Ahora sí, pasamos a ver un resumen general de todos los libros que contienen todas las versiones del Antiguo Testamento. Primero vemos en la traducción occidental, es decir, en América, la Biblia protestante, la Biblia católica. Tenemos la traducción ortodoxa, la ortodoxa griega y la ortodoxa georgiana, y también tenemos la tradición oriental, que es la apostólica armenia, la ortodoxa copta, la ortodoxa etíope, y acá a la derecha tenemos el judaísmo o las Biblias hebreas o rabínicas. Empezamos con los 5 libros, el Pentateuco, esta es una palabra griega, para los judíos es la Torá, y pues en todas las Biblias, en todas las versiones vienen los mismos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio
Y acá a la derecha tenemos los nombres en hebreo, Bereshit, Shemot, Vayikra, etc. Continuamos con los libros de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segunda de Crónicas. Todas estas versiones los incluyen de manera igual, solamente que en las Biblias judías vienen en otro orden o en diferentes divisiones. Aquí empezamos con las diferencias. Nótese que el libro de la oración de Manasés no se incluye en la Biblia protestante, Biblia católica, ni tampoco en la Biblia rabínica. Al igual que el primero de Esdras, que viene siendo el tercero para nosotros, no viene ni en la Biblia protestante, ni en la Biblia católica, ortodoxa copta, ni en la hebrea. De igual manera el cuarto de Esdras, o también conocido como Apocalipsis de Esdras, no viene en la Biblia hebrea, ortodoxa copta, ortodoxa griega, católica ni protestante. Continuamos. El quinto y sexto de Esdras, o también el Apocalipsis de Esdras, no se incluye en ninguno de las Biblias, mas sin embargo es uno de los libros que estuvo considerado y que se maneja afuera, tanto hebreo como griego, y este libro existe, mas sin embargo pues no fue considerado en ninguna de las Biblias. Por si se lo topa, ya sabe que no fue incluido en ninguna Biblia. Tenemos el libro de Esther, que sí es incluido en todas las Biblias. Las adiciones a Esther solamente en la Biblia protestante y en la Biblia judía no vienen, recuerde que son del canon griego. De igual manera, los libros de Tobit, Judith, primero y segundo de Macabeos, estos libros no se incluyen en algunas versiones de la ortodoxa etíope ni en las Biblias judías. Y si usted no lo sabía, también existen los libros del tercero y cuarto de Macabeos, el libro de Jubileos. Estos se incluyen en algunas versiones como la ortodoxa georgiana y la ortodoxa etíope. Continuamos. El libro de Enoc solamente se incluye en la ortodoxa etíope. Primero de Macabeos etíope, existe ese libro. Segundo y tercero Macabeos etíope. Pseudo Josefus, guerra judía cuarta. Testamento de los 12 patriarcas, que estos no se incluyen en ninguna Biblia, ni tampoco José y Asenat. Sin embargo, son libros que en su momento fueron considerados para ser incluidos en alguna de las versiones de las Biblias. Continuamos con los libros. El libro de Job, Salmos del 1 al 151 se incluyen en todas las versiones, mas sin embargo hay más salmos. Salmo 151, Salmo del 152 al 155, Salmos de Salomón, estos no se incluyen en ninguna versión. Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares se incluye en todas las versiones. Y tenemos de igual manera más libros. La Sabiduría de Salomón solamente en la Biblia protestante y la Biblia judía no se incluyen. Recuerda que estos son de Sabiduría de Salomón es del canon griego. Libro de Sirá, que es de igual manera, solo en la protestante y la judía no se incluyen. La oración de Salomón no se incluye en ninguna Biblia. Empezamos con los profetas mayores. Isaías sí viene en todas las Biblias. Existe un libro de ascensión de Isaías que no se incluye en ninguna Biblia. Jeremías y Lamentaciones del 1 al 5. Lamentaciones de Jeremías del 1 al 5 sí se incluye en todas las versiones, pero también existe un libro de Lamentaciones capítulos 6 y 7 y demás agregados que solamente existe en la ortodoxa etíope. El libro de Baruch, carta de Jeremías, de igual manera son libros griegos, no se incluye en la Biblia protestante ni en la Biblia judía. El Apocalipsis de Baruch, carta de Baruch, Apocalipsis de Baruch no se incluye en ninguna Biblia, mas sin embargo sí existen esos libros, son excluidos esos libros. Tenemos el cuarto de Baruch, solamente se incluye en la ortodoxa etíope. Y tenemos los profetas Ezequiel, Daniel, adiciones a Daniel de igual manera son escritos en griego, no se incluyen en la protestante ni en la traducción judía. Tenemos los profetas menores desde Oseas hasta Malaquías, estos sí se incluyen en todas las versiones, simplemente cambia el orden de la clasificación de los libros. Entonces hasta aquí hemos visto las diferencias entre las diferentes Biblias. Las que más conocemos nosotros pues son las Biblias judías, hebreas, Biblias cristianas evangélicas o las Biblias católicas.
Entonces hemos visto las diferencias, que la Biblia hebrea, los libros inspirados en hebreo, son estos para los judíos, que son exactamente los mismos de las Biblias cristianas o evangélicas, simplemente que estos están más seccionados y están en otro orden. Este es el orden correcto, como el Señor Jesucristo nos lo muestra en la Sagrada Escritura. Y acá tenemos los libros que incluyen las Biblias católicas, que son agregados los libros en color amarillo. Estos libros fueron escritos en griego, por eso es que no se aceptan por el canon hebreo o canon palestinense, porque fueron escritos en griego. Y estos son los que rigen la Iglesia Católica, que es el canon griego, canon de la Septuaginta o el canon alejandrino, para conocerlo. Entonces esas son las diferencias del Antiguo Testamento. Recuerde, Biblias católicas es el canon alejandrino, que es de Egipto, el idioma fue en griego, y las Biblias cristianas y las Biblias judías están basadas en el canon hebreo o canon palestinense. Esa es la diferencia de las Biblias en el Antiguo Testamento. Sin más por el momento, aquí llegamos. Espero que haya sido de tu agrado este video. No se te olvide visitar nuestra página en Facebook, Honrando a Jesucristo, el único Salvador del alma, y Arrepentidos y creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Visita nuestro canal en YouTube, Honrando a Jesucristo, dale like y suscríbete. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y sin más por el momento, Jesucristo el Señor te bendiga.